En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de seguir con el Catecismo de San Pío X, que siempre estamos tratando de enseñar, y la verdad que parece algo muy bueno, me alegro muchísimo haber comenzado estas pequeñas prédicas para enseñar el Catecismo. Hoy nos toca el tema de las indulgencias, pero antes quería decir dos palabras para recalcar los santos que tenemos los católicos, toda esa enorme legión de santos que ha producido la Santa Madre Iglesia Católica a través de los siglos. En este caso, los santos San Cirilo y San Metodio eran hermanos, los dos eran obispos, los dos llegaron a la santidad, pero tiene una característica muy especial y linda y hermosa de saber, si no la saben. Fueron los dos santos que consiguieron que toda la zona de la actual Rusia y las zonas cercanas, Bulgaria, Moravia, etc., se hicieran católicos. Esos pueblos se hicieron católicos. Es más, ellos influenciaron en que el idioma de los eslavos, son las razas eslavas, las razas que tienen que ver con Rusia, el idioma lo consiguieron también ellos. Hasta eso tiene la Iglesia Católica. Ellos se encargaron de recopilar y tratar de trasladar, si mi memoria no me está fallando, a la gramática todas esas lenguas de los eslavos. Hasta en la lengua influenciaron, pero lo más importante, por encima de la lengua, es que consiguieron que esos enormes pueblos, territorios gigantescos, se hicieran católicos. Y Rusia, se imaginan, ¿no? Y Rusia es el símbolo de lo anticatólico por el comunismo. En esa época, estos grandes santos, santos Cirilo y Metodio, consiguieron que esos pueblos sean de la Santa Madre Iglesia Católica, aunque sea ese pequeño comentario que queríamos hacer de los santos de hoy. Y ahora sí, sobre el tema del catecismo. Estábamos con las indulgencias. La pregunta 796 dice: ¿qué son las indulgencias? Las indulgencias son la remisión de la pena temporal debida por nuestros pecados, que ya están perdonados en cuanto a la culpa. Un pecado que hace un ser humano, ¿cuándo se le perdona en cuanto a la culpa de haber ofendido a Dios? Cuando es absuelto por el sacerdote o cuando se arrepiente. Pero por más de que uno esté absuelto o arrepentido, todos los pecados nos dejan deudas que hay que pagar, o en esta vida o en la otra. Y ese es el purgatorio, son deudas y merecen una pena temporal, un determinado tiempo que uno va a estar sufriendo los castigos del purgatorio. Uno se salvó, pero tiene que terminar de purificarse con castigos. En el purgatorio hay penas que padecer. Y se dice una pena temporal porque va a tener fin, a diferencia del infierno, que es para siempre. Las penas del purgatorio tienen tiempo, según los pecados que hayamos tenido y según que no los hayamos pagado aquí en la tierra. Por eso lo importante de estar siempre tratando de hacer algún sacrificio, ojalá que muchos, por los pecados y la deuda que ya tenemos. Entonces esa deuda que no se termina de pagar aquí en la tierra, se paga en el purgatorio. Las indulgencias, si yo las gano aquí en la tierra, me perdonan parte y a veces todo el purgatorio. Hay que saber que hay indulgencias, qué palabra usar, muy poderosas, que me pueden llegar a perdonar todo el purgatorio. Ya sigue enseguida esta enseñanza. Entonces repito, los pecados en cuanto a la ofensa a Dios están perdonados en cuanto a la culpa, con la absolución de la confesión o con el arrepentimiento personal, como ahora en la cuarentena, que no se puede recurrir o no con facilidad al sacerdote. Y si bien se me perdona la culpa, la pena temporal por mis pecados la debe pagar en el purgatorio, a no ser que haga sacrificios aquí en la tierra y a no ser que gane indulgencias. Seguimos leyendo y ya enseñaremos algo más. ¿De quién ha recibido la Iglesia la facultad de conceder indulgencias? La Iglesia Católica ha recibido de Jesucristo, Dios, la facultad de conceder indulgencias. Dios le ha dado ese poder a la Iglesia de conceder indulgencias para que se nos perdone la pena temporal de los pecados. ¿De qué manera? La Iglesia nos perdona la pena temporal por medio de las indulgencias. La Iglesia nos perdona la pena temporal por medio de las indulgencias aplicándonos las satisfacciones sobreabundantes de Dios nuestro Señor Jesucristo, de María Santísima y de los santos, las cuales forman lo que se llama el tesoro de la Iglesia. Vale decir, Dios nuestro Señor Jesucristo, cuando vivió aquí en la tierra,
María Santísima, ningún santo puede ser como ella, la máxima santidad, y el resto de los santos, por sus vidas ejemplares y por sus buenas obras, van ganando mucho mérito y satisfacciones sobreabundantes por los pecados. Por los pecados propios, en el caso de los santos, pueden llegar a ser pecados pequeños, y por los pecados del resto del cuerpo místico de la Iglesia Católica. Pero sobre todo Dios, nuestro Señor Jesucristo, que es perfecto y no puede pecar, con todas sus acciones buenas, y la Santísima Virgen, ningún santo es como ella, ningún santo puede ser tan santo como ella, porque nunca hizo un pecado ni siquiera venial. Al hacer sus buenas acciones, consiguieron un montón de tesoros y méritos por haberlas hechas. Y como ellos no las necesitaban, Dios no las necesita, María Santísima estaba redimida y tuvo el privilegio de la Inmaculada Concepción. Eso se aplica a nosotros, a los católicos comunes, cuando podemos llegar a ganar una indulgencia para no tener tanto purgatorio. Y si uno gana una indulgencia plenaria, hasta ese momento por lo menos que la ganó, no tiene nada de purgatorio. Después al otro día o a la otra hora ya empieza uno a pecar de nuevo. Así somos. Los pecados pequeños, aunque sea, pero los pecados pequeños cuestan purgatorio, si se puede decir así. ¿Quién tiene el poder de conceder indulgencias? El poder de conceder indulgencias lo tiene únicamente el Papa en toda la Iglesia y el obispo en su diócesis, según la facultad que el Papa le otorgare. Entonces, los dos poderes que dan indulgencias para pagar por los pecados, aun si yo no gano una indulgencia, yo puedo ir pagando por mis pecados porque hago rosarios, porque hago oración, porque hago sacrificio, porque me levanto bien temprano en la mañana para hacer sacrificio por mis pecados y hacer oración, etc. Pero además las acciones buenas que hacemos, que ellas nos sirven para pagar por nuestros pecados, si yo gano indulgencias, pago, y muchas veces pago más que mis propias y simples acciones. Pues bien, el Papa y el Obispo son las dos autoridades que tienen poder para dar indulgencias. ¿De cuántas especies son las indulgencias? Las indulgencias son de dos clases, plenaria y parcial. ¿Qué es indulgencia plenaria? Indulgencia plenaria es la que perdona toda la pena temporal debida por los pecados. Y escuchen ahora, por esto, si uno muriese después de ganarla, inmediatamente después de que ganó una indulgencia plenaria, iría derecho al cielo sin pasar por el purgatorio. Importantísimo saber que eso puede llegar a pasar. Hay una bendición con la indulgencia plenaria para los enfermos que están por morir, que siempre hay que pedirla. Hay que saber cuando todos nos vamos a morir, cuando uno esté por morir, si tiene la dicha de poder llamar a un sacerdote, pedir siempre la indulgencia plenaria para los que están por morir. Si la llegamos a ganar en ese momento casi sobre la muerte o previo a la muerte, podemos no tener nada de purgatorio. Esa es la indulgencia plenaria. Y ahora la última pregunta para la clase de hoy: ¿qué es la indulgencia parcial? La indulgencia parcial es la que perdona solamente una parte de la pena temporal debida por los pecados. Según la importancia de las indulgencias, algunas pueden perdonar todo el purgatorio si es que uno la gana, y otras pueden perdonar una parte tan solo de la deuda del purgatorio. Hasta allí enseñamos hoy. Mañana, Dios mediante, continuaremos con este tema de las indulgencias. Ave María Purísima, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.